la regulación legal de las universidades públicas autónomas y el movimiento sindical universitario de los últimos 30 años. La autonomía de las universidades públicas. La autonomía universitaria ha sido un pilar fundamental en la construcción de la educación superior pública en México. No es un concepto estático, sino un principio en constante evolución y debate, sujeto a las tensiones propias de la relación entre el Estado y las instituciones educativas. El concepto de autonomía universitaria solo se puede entender en el marco de la historia de las universidades en el continente latinoamericano en el siglo XX, considerando especialmente las luchas estudiantiles por conseguirla y conservarla. Se ha definido la autonomía universitaria en América Latina como un concepto de libertad distinto del que anima a las universidades empeñadas en conservar un orden que consideraban como propio. La autonomía universitaria surge históricamente como una respuesta a las intromisiones del poder político y religioso que buscaban controlar el quehacer académico. México era en 1929 el país de la revolución social en busca de un Estado fuerte, nacionalista y revolucionario. La universidad había quedado relegada del interés de los gobiernos revolucionarios, primero por los problemas propios de la lucha armada y después por el esfuerzo de los gobiernos postrevolucionarios por elevar el nivel educativo del pueblo por medio de la educación básica. Lo que cambió cuando los estudiantes se hacían oír en el movimiento universitario de 1929. El 25 de mayo, Manuel Puig envió un memorándum a Emilio Portes Gil, aconsejando la concesión de la autonomía universitaria, ya que una universidad autónoma tendría que resolver en un futuro sus problemas por sí sola. Y además, de este modo, no tendría que atender las diferentes demandas de tipo disciplinario de los estudiantes. El mismo día, Portes Gil mandó la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Diputados, con el objeto de discutir el proyecto de ley de autonomía universitaria. Alejandro Gómez Arias logró que se aceptara la autonomía universitaria como solución al conflicto y que no se levantara la huelga hasta que la nueva ley orgánica de la universidad fuese aprobada por el Congreso. Entre el 3 y el 5 de junio se abrió un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Se discutió la propuesta de ley de autonomía y se aprobó por unanimidad. Finalmente, el 10 de julio de 1929 fue promulgada la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de México. El movimiento estudiantil de 1929 hizo manifiesta la importancia de la universidad para el futuro desarrollo de México y logró un cambio en las relaciones entre esta institución de educación superior y los gobiernos postrevolucionarios. La nueva Ley Orgánica de 1929 dio una autonomía limitada a la universidad con cierta injerencia de la Secretaría de Educación Pública y del Presidente de la República. La autonomía universitaria es un instrumento, no un fin en sí mismo. Es un mecanismo jurídico y político que garantiza a las universidades públicas el espacio de libertad necesario para crear conocimiento de forma independiente y crítica, formar profesionales y ciudadanos con pensamiento libre, servir a la sociedad como un espacio de debate, crítica y propuesta, sin subordinación a intereses ajenos a la verdad y al bien común. Sin duda, la autonomía universitaria era una idea que estaba en el ambiente universitario de esa época. La idea de dar autonomía a la Universidad Nacional surgió cada vez que había un problema en la relación del gobierno con la universidad. Por todo ello, si hablamos de cualquier aspecto de las universidades en América Latina, no podemos omitir analizar su historia y entender que su presente siempre es el resultado de hechos del pasado. México se encontraba en más de un siglo de trayectoria sindical, pues durante gran parte del siglo XX los sindicatos habían sido actores centrales en la vida económica, social y sobre todo política del país, con un papel activo en la defensa de derechos laborales, luchando por mejoras salariales y de las condiciones de vida de amplios sectores de trabajadores, frente a un nuevo modelo económico y retos que enfrentaba el país a nivel nacional e internacional. Sin embargo, muchas organizaciones sindicales corrompidas por la cercanía excesiva con el Estado, el corporativismo, la falta de democracia interna y la corrupción generaron un deterioro en su legitimidad, afectando también a los sindicatos universitarios, que nacieron en este contexto de crisis y desconfianza. El sistema de educación superior en México comenzó a diversificarse enormemente, debido a la variedad de regímenes laborales que adquirió cada institución. Hasta la actualidad, las condiciones laborales varían enormemente entre instituciones grandes como la UNAM y universidades estatales o tecnológicas de reciente creación. Sumado a esto, durante las últimas décadas, el Estado fue gran impulsor de la expansión educativa que, en el discurso oficial, buscaba atender las demandas sociales de acceso a la educación y que causó el crecimiento rápido de números de instituciones de educación superior y de la cantidad de estudiantes. La UNAM
fue iniciadora y dirigente en el proceso de la agrupación y formación de sindicatos universitarios, pues sus trabajadores formaron organizaciones que, aún sin reconocimiento formal, se consolidaron como espacios de crítica, reflexión y de resistencia frente a dicho corporativismo. A partir de ahí, la autonomía universitaria se entendió como una independencia real frente al Estado. En esta lucha y defensa por la autonomía, la creación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios en 1977 y el proyecto de Sindicato Único Nacional jugaron un papel muy importante. Esta federación tuvo más de 20 sindicatos registrados y demostró su apoyo en huelga del STUNAM. Misma estalló el 20 de junio de ese año y que anunció paralización de labores total en todo el país. Esta huelga se exigía la aceptación del derecho de organización, como conviniera y por decisión, además de pedir un instrumento jurídico que regulara bilateralmente las relaciones laborales. Los primeros en solidarizarse con el STUNAM fue la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres y la Universidad de Oaxaca. La respuesta de autoridades universitarias, por supuesto, fue una campaña de desprestigio de la huelga, argumentando que constituía la erosión sistemática de las capacidades universitarias de generar cultura, ciencia y arte, además de calificar como improcedente e infundada la petición de contratación colectiva. Asimismo, se hicieron presentes las amenazas por parte del gobierno. El Colegio de Directores de la UNAM también se manifestó en contra de la huelga y calificó sus demandas como improcedentes e infundadas, comenzando un incremento de declaraciones contrarias a la huelga, incluyendo la declaración de la Junta de Conciliación y Arbitraje, tomando como ilegal la huelga. El STUNAM aumentó la intensidad de sus protestas y recibieron más apoyo por parte del IPN y muchísimos sindicatos de todo el país. Y días después, los transportes públicos y las calles de la Ciudad de México estaban invadidas de brigadas de huelguistas que informaban la situación y exigían que se cumplieran sus demandas. El 27 de junio, la Rectoría de la UNAM informa que la medida que tomaría ante esta situación sería la rescisión de contratos de quienes no se presentaran a la huelga. La respuesta del STUNAM fue una manifestación de más de 100,000 personas en la petición de un amparo contra el fallo de la Junta de Conciliación. Después de una lucha entre el sindicato y autoridades de rectoría por si el movimiento tenía aún el apoyo suficiente para que la huelga fuera lo suficientemente fuerte, terminó el 9 de julio de 1977, tras un desalojo policial masivo. El sindicato decidió levantar la huelga tras esta situación y logró grandes hazañas, entre ellas el reconocimiento oficial, la reinstalación de 37 despedidos, la recuperación parcial de salarios, la continuidad de su proyecto sindical autónomo dentro de la UNAM, la más importante, consiguieron el reconocimiento del STUNAM y el planteamiento del sindicalismo universitario. Lo que sucedió posteriormente a la gran huelga es que en diciembre de 1979 se aprobó la reforma al artículo 3º constitucional, que subordinó las relaciones laborales universitarias a la autonomía y a los fines institucionales, dando a las autoridades universitarias el control sobre el ingreso, promoción y permanencia del personal académico. Y en 1980 se aprobaron dos leyes, una reforma al artículo 3º constitucional, que incorporó a los trabajadores universitarios al apartado A del artículo 123, otorgándoles los mismos derechos laborales que al resto de los trabajadores, y la autorización de la Cámara de Diputados a la contratación colectiva. La importancia y relevancia histórica de este movimiento fue que los trabajadores de la UNAM comenzaron la organización de trabajadores universitarios en defensa por sus intereses. La Universidad Autónoma Metropolitana es una institución pública de educación superior en México, fundada en 1974. Su creación respondió a la necesidad de implementar un modelo académico flexible y moderno que garantizara la máxima calidad en docencia e investigación. La autonomía universitaria, consagrada en el artículo 3º constitucional, es el principio fundamental que le permite cumplir con su misión social de generar y difundir el conocimiento con pluralidad, independencia y actitud crítica. El fundamento de la autonomía de la UAM se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 3º, fracción 7ª, reformado en 1980. Este artículo establece que las universidades e instituciones de educación superior, las que la ley otorga autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. La ley orgánica de la UAM precisa la naturaleza de esta autonomía, confiriéndole personalidad jurídica y patrimonio propio. El fundamento de la UAM no es solo legal, sino filosófico. Ser una casa abierta al tiempo, que a través de su independencia garantiza un pensamiento crítico y una respuesta pertinente a las necesidades de la sociedad. Posteriormente, en la década de los 80, al inaugurarse la implantación del neoliberalismo en México, las demandas de los sindicatos de trabajadores entran en conflicto con la política económica.
La huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, SITUAM, de 2019, se convirtió en uno de los conflictos laborales más significativos dentro del sistema de educación superior mexicano. El estallamiento ocurrió el 1 de febrero de 2019, cuando el sindicato declaró la suspensión total de actividades en todas las unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. La institución quedó paralizada durante 93 días, lo que la convirtió en la huelga universitaria más larga en la historia reciente del país. La magnitud del paro no solo afectó a los más de 55,000 estudiantes inscritos en ese momento, sino que evidenció una serie de tensiones estructurales. El conflicto tuvo como eje central la demanda de incremento salarial. El SITUAM reclamó un ajuste del 20% para el personal administrativo y manual. La administración de la UAM sostenía que únicamente podía otorgar un aumento del 3.35%. Aunque esta diferencia porcentual parecía ser la causa inmediata del estallido, el trasfondo del conflicto revelaba problemáticas de mayor profundidad. Entre ellas se encontraba el reclamo por condiciones de trabajo que habían permanecido rezagadas, así como la exigencia de actualizar prestaciones económicas, reconocer categorías laborales no homologadas y revisar la situación del personal temporal, que según el sindicato se encontraba en condiciones de precariedad. La UAM argumentaba que la institución sufría limitaciones presupuestales severas y que cualquier incremento superior al ofrecido ponía en riesgo su estabilidad financiera. El SITUAM, por su parte, sostenía que la universidad destinaba recursos de manera desigual y que existía una brecha histórica entre el personal administrativo y el personal académico. A lo largo de 93 días se llevaron a cabo múltiples rondas de diálogo con la mediación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, ninguna autoridad intervino de manera coercitiva para obligar a las partes a llegar a un arreglo en respeto a la autonomía universitaria. Finalmente, el 6 de mayo de 2019, ambas partes firmaron un acuerdo que permitió levantar la huelga. El convenio incluyó un aumento salarial del 3.35% para el personal administrativo y del 3% para trabajadores de confianza, además de incrementos del 3% en prestaciones no ligadas al salario. También se estableció el compromiso de revisar problemáticas de seguridad e higiene. La huelga del SITUAM de 2019 marcó un precedente relevante para otros movimientos sindicales universitarios del país. Su duración, visibilidad y tensiones internas evidenciaron que las universidades públicas no son ajenas a los procesos de precarización. La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, CONTU, es una confederación sindical que agrupa sindicatos universitarios de México, tanto de personal académico como administrativo. Cada sindicato mantiene su autonomía, pero la confederación les permite actuar de manera conjunta cuando es necesario. Según sus estatutos, tiene una declaración de principios en la que promueve la unidad, la democracia sindical y la defensa de la universidad pública. En la Asamblea General de 2024, su secretario general, José Enrique Levet Gorospe, destacó la defensa de la autonomía universitaria y la necesidad de más recursos para las instituciones públicas. ANASPAU, Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Personal Académico Universitario. ANSAB, Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos Universitarios.